Ya son las 3 de la tarde con 21 minutos, las 3:21. Gracias por continuar con nosotros aquí en Los Productores. Recuerde que estamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde y los domingos en los especiales de Los Productores de las 19 a las 21 horas. Esta tarde le acompañamos Edgar Cruz, Ricardo Silva y un servidor, William Yarmes. El tema es la inseguridad, la medición de la inseguridad, cómo se mide, quién la mide, para qué se mide, quién certifica, quién valida estos datos. Y lo que más me gustaría a mí saber es, desde su perspectiva, cuál es la realidad que usted vive, claro. Qué es lo que usted ve, cómo está su entorno. Usted a lo mejor se enojó por lo que dije al principio del programa, que a mí me parece que no somos un país tan violento como se dice, en el sentido de que en esta ciudad vivimos en paz. Es decir, nosotros ahorita podemos decidir bajar a la Condesa a tomarnos un café o una cerveza y lo podemos hacer, y no vamos a encontrar un retén, no vamos a encontrar nada en ese sentido. Se genera psicosis, por eso digo, no, está bien, qué bueno que se estudie, que se contabilice. De hecho, hay que profundizar sobre el estudio y ahora se lo voy a preguntar a Santiago. Claro. Pero también nos mete en un estrés y en una psicosis, ¿no? Mira, vale la pena comentarlo, es un caso personal. El sábado tenemos la invitación a una cena, sí, ¿no? Y mira la psicosis, yo soy un tipo que he vivido de noche. Ahora le digo a mi esposa, nada más que hay que regresarnos temprano. Yo no quiero cruzar el periférico a las 2 de la mañana. Fíjate, con los niños dormidos. Totalmente. ¿No? Te entiendo. Dije, cualquier cosa, un borracho, 2 carros que se te cierran, o sea, no los voy a arriesgar. Y cuando terminé de decirlo dije, caray. Sí, te cayó el 20. Me cayó el 20. Yo soy una persona que ha vivido de noche y he andado a la ciudad y los barrios y las colonias sin ningún temor, y ahora me doy cuenta que tengo temor, pero también creo que es ocasionado por una psicosis de las cifras, sí, de acuerdo, ¿no? de los muertos, de lo que hemos escuchado, y personas cercanas que han vivido casos terribles, ¿no? Ahora, 2 borrachos, sí, manejando. No es son irresponsabilidad. Sí, pero no son delincuencia organizada. No son delincuencia organizada, ¿no? Sí. Probablemente sea inseguridad por lo que te genera, por lo que dijo Ricardo, que me parece muy interesante que pongamos esas cosas sobre la mesa. Inseguridad es algo que te mueve tus bases, ¿no? Que te saca de tu área de tranquilidad, para no decir confort. Eso te da inseguridad, pero no es inseguridad que un borracho vaya manejando. Sí. Que te da miedo, es irresponsabilidad. Mira, es mal civismo, digamos. En el caso de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ha sido muy estudiado. Había cierta delincuencia organizada, como lo hubo en Miami, ¿cómo no? Pero también había mucha violencia doméstica, la de las calles, la de los barrios, y organizaron ahí tolerancia cero. Sí, con Giuliani, ¿no? Con Giuliani, y junto con ello un programa de no más ventanas rotas. ¿Qué quiere decir eso? Que la comunidad saliera con ciertos recursos de Estado a recuperar su barrio, a pintar su barrio, a arreglar los parques y a la calle a vivir el barrio, ¿no? Pero absolutamente ordenado, porque la teoría dice que cuando algo se deteriora, a una ventana rota le sigue otra, y luego una pinta, y luego una calle no tiene un foco, y a eso se deteriora la banqueta, y en fin, los árboles, que es, digamos, una especie de entropía, ¿no? Sí, señor. Que vive la sociedad. En el caso del estallido del ducto allá en Hidalgo, es una especie de entropía social, ¿no? Imagínate que un cáncer explotó y el resto de células relativamente sanas acuden al sitio para contaminarse, ¿no? Así como en ese organismo biológico, así funcionamos, y así funciona la sociedad. Hay entropía, nos destruimos a nosotros mismos. Y a veces pienso que el conocer tan a fondo las cifras, de estar contabilizándolas, no ha ayudado a los gobiernos a tomar decisiones, no saben por dónde, no tienen una fórmula, todo lo discutimos y genera muchísimo estrés, mucho estrés y una especie de psicosis o paranoia. Pero también parte de esto, la culpa es nuestra, bueno, no de los productores, sino de los medios de comunicación. Sí. Hace poco tuvimos aquí una situación en Grupo Radio Centro, sí, y lo que salió en la prensa no tenía nada que ver con lo que realmente estaba ocurriendo. Claro. Y entonces nos veíamos, oye, pero la prensa dice esto,
Pues sí, pero ya sabemos que la realidad es otra. Sí, pero la prensa está diciendo esto, ¿no? Y hablaban de quiebra y una serie de cosas que no tenían nada que ver con la realidad. Y curiosamente cuando la gente te pregunta a ti que estás allá adentro, que lo estás viviendo, y les dices, no está pasando, no te creen. Exacto, porque lo vieron en el otro lado. La desconfianza es tremenda. Y desafortunadamente, pues, el amarillismo vende y se vuelve ya en una estrategia mediática para atraer lectores o para atraer consumidores de información. Y cuando dices, voy a exhibir una cifra de cientos de muertos, pues entonces quiere decir que sabemos que hay un público ávido por conocer este tipo de situaciones que reflejan una necesidad de estar en medio e informado de lo negativo, de las cosas que pueden ser perjudiciales para cada uno de nosotros. Lo decíamos hace unos días, mata mucho más el azúcar que la pólvora. Sí. Las cifras de hace un par de años de muertos por violencia eran menos de 300,000 en todas las ciudades del mundo, menos de 300,000, y los muertos por diabetes se cuentan en millones, eran cerca de 1,5 millones directamente, y de manera indirecta casi 3 millones. Cuentan los del alcohol, cuentan los del tabaco, ¿no? O sea, nosotros mismos estamos metidos en ese embrollo. A mí me gustaría proponer una idea en materia de tratar de resolver el tema de la inseguridad y de la violencia, pero desde otra perspectiva que se ha tocado aquí siempre. La parte del aspecto social, tú lo dijiste, Ricardo. México tiene que trabajar desde la ética. México tiene que trabajar desde el civismo, México tiene que trabajar desde los aspectos educativos, pero esto requiere compromiso de los ciudadanos, es decir, nosotros a nuestros seres alrededor, nuestros seres cercanos, nuestro prójimo, tenemos que tratarlos como queremos que nos traten a nosotros, así de simple, ¿no? Tenemos que derrumbar un muro enorme de prejuicios que existen en esta sociedad y desgraciadamente el aspecto social requiere de aceptación y requiere de empatía. Mientras no nos aceptemos como diferentes dentro de los grupos sociales, mientras esta etnicidad siga prevaleciendo frente a un país, un concepto de nación, una idea de comunidad, vamos a seguir siendo violentos. Por eso hay barrios que se les llama barrios bravos, ¿no? Por eso hay lugares a los que no te puedes meter porque te sacan, porque eres diferente, ¿no? Porque eres diferente de ellos, ¿no? Ese es un tema. Y el otro... Las favelas por ejemplo, y aquí en México hay muchos barrios, ¿no? Aquí en México hay muchos barrios. Hay polígonos allá en Ecatepec, por Barrio ejemplo, Norte, Ciudad Netzahualcóyotl, hay lugares de Tepito a los que no puedes entrar. Acá no puedes entrar Santa Fe, en observatorios. Observatorio, bueno, Sur 138 y 144 bajando por Constituyentes, son dos calles que todo el mundo sabe que en décadas pasadas tuvimos un gravísimo problema que eran los panchitos, ¿no? Los panchitos. Imagínate, bueno, la trinca allá en la colonia Narvarte y una serie de cosas. ¿De qué estábamos hablando? Efectivamente. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que tiene que ver con la responsabilidad que el gobierno tiene que asumir, como lo dijimos ayer, y yo voy a insistir en eso todo el tiempo, tiene que asumir de crear las condiciones adecuadas. ¿Para qué? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué nos estamos asaltando unos a otros? ¿Por qué no nos alcanza para comer? Entonces, me tienen que dar un buen trabajo, me tienen que dar un buen sueldo, me tienen que crear las condiciones para que mis hijos puedan ir a la escuela y que en la escuela les den de comer y que los tengan todo el día para que puedan aprender, no para que los tengan ahí sentados, que aprendan, que hagan ejercicio y que les enseñen otras cosas, que les enseñen una disciplina diferente, que los pongan en la banda de guerra, que los pongan en la escolta, que les enseñen oficios, tanto que te gustan los oficios, Edgar, ese tipo de cosas, ¿no? Que aprendan a hacer otro tipo de cosas. Pero mientras no entendamos que por ahí vamos a trabajar el tema de la inseguridad, vamos a tener que crear no una, ni dos, ni 3, 4 guardias nacionales y no vamos a poder con el crimen organizado. Nada más para cerrar esta reflexión, a mí me da mucha risa y me da mucho coraje que ahora resulta que todo el mundo está escandalizado y enojado con el gobierno porque 15 maquiladoras se están yendo de Matamoros. Bueno, pues que con su pan se lo coman las maquiladoras. O sea, resulta que ya se van porque ya no pueden abusar de los trabajadores. No les subieron el salario mínimo. Están enojados. 117 me Oye, parece ayer, ¿no? ¿qué acto tan hipócrita y tan abyecto por parte de las maquiladoras y de la industria privada y de los patanes, de los patrones, que ahora resulta, ¿no?, que se van porque las condiciones no son adecuadas. Oye, te vas porque ya no puedes explotarlos, ¿verdad? ¿No? Desgraciado. Eso es lo que están diciendo, perdón, pero esa es la verdad. Como no les quieren pagar bien, porque parece que esa es la religión del empresario en México, no querer pagar bien, y pagar bien es pagar un salario digno. Sí, es de ese capitalismo, ¿no?, perverso. Oye, entonces, que no se alcen las voces, por favor, diciendo, ¡qué bárbaro, qué tragedia! Se van las maquiladoras. Pues que se larguen. Si van a pagar mal, yo prefiero que se larguen y la gente que busque otro tipo de trabajo. Bueno, que se larguen inversión. Pero
pero crear las condiciones para que entonces pueda haber industria nacional que pueda dar de sus trabajos. Claro, que fue lo que dijimos. Ambas cosas de la mano. Fíjate que hay una película, esta película de La estafa perfecta o La estafa maestra, en donde son un grupo de amigos que estafan a un empresario hotelero en Las Vegas, ¿se acuerdan? Con George Clooney y con Brad Pitt. Sí. En una de las películas, una de las tres, ellos mandan a hacer dados magnetizados a una fábrica que está en la frontera de México. Y de repente la fábrica se va a la huelga. Creo que está en Matamoros, ¿no? Exacto. Y entonces dicen, hoy no van a llegar los dados. Y pues, los dados es el truco pues para poder hacer el fraude aquí a la empresa. Híjole, ¿y por qué? Pues que se fueron a la huelga y los sueldos. Uy, ¿y cuántos empleados son? Son 100. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, pues como de $34,000. ¡Uf! $34,000 por 100, estamos hablando de $3,5 millones. No, 34,000 por todos. Sí, además creo que la cantidad son como 5,000, ¿eh? O sea, es una cantidad así. Entonces se van a ver y casi sacan de la bolsa, pues págales. Rompe la huelga. Claro, rompe la huelga. Y entonces les pagan y obviamente pues ya se ponen a trabajar y pueden hacer los dados magnetizados. Pero esta es la gran división y creo que esta división es la generadora de violencia, mi querido Willy, Araceli, Edgar. Que haya tanta diferencia entre la gente pobre y la gente que tiene dinero. De acuerdo. Y el ejemplo que tú lo pusiste perfecto, ahí en esta calle Sur 138 y 144. Aquí abajo en Constituyentes. ¿Y sabes a quién asaltaban? A la gente que iba a atenderse al hospital ABC. Sí, señor. ¿Por qué? Porque saben que allá hay dinero. Y porque está esta necesidad y esta falta, esta falta de dinero. Súbele también esta violencia social que estas personas han tenido a lo largo de muchos años. ¿Por qué? Porque esta violencia social te empieza en cuando no puedes mantenerte, cuando tu hijo, tu sobrino, tu mamá se enferman y no tienes cómo llevarlos al hospital, no tienes cómo darles la seguridad social que deberían. Así es. Pero ves que van coches incluso hasta blindados que en esa misma zona van a atenderse al ABC. ¿Cómo resolvió? Y a dejar a los niños multimillonarios que estudian en el americano, también. Que es una cosa escandalosísima. Parte de lo que hizo el ABC, teniendo esta conciencia social y lo cual creo que pues no resuelve nada. Sin embargo, creo que a corto plazo fue un buen remedio darle atención médica gratuita a los vecinos de la zona. Es lo menos que puedes hacer, de acuerdo. Viendo la urgencia, la necesidad a tu lado. También en el ABC atienden a gente que no tiene recursos. Hay una fundación. También hay una fundación. Sí. Entonces también ahí, le toca a los dos, ¿no? Porque claro. Es responsabilidad social y ahí es en donde yo hablaba también de este compromiso de los ciudadanos, y cuando hablo de ciudadanos también hablo de las personas morales. Hablo de las empresas que se comprometen con su entorno. No basta con decir que el camellón de enfrente lo estás manteniendo tú. O sea, de verdad, hay que mejorar tu barrio. Como lo dijiste, Edgar, lo dijiste muy bien. Oye, que una fábrica que está alrededor o una empresa grande que diga, yo pongo la pintura de la colonia, de toda la colonia. Vámonos, ahí está, no quiero ni siquiera que pongan mi marca, que la gente de la colonia sepa, vamos a hacer comunidad, vamos a llevarnos bien, pero también voy a pedir que de vez en cuando se haga otro tipo de trabajos, ¿no? Que venga la delegación y con lo que se ahorró de pintura, balice las calles, o que pavimente las calles, que ese es otro tema que a partir de ahora yo quisiera empezar a abrir una campaña para que las autoridades de esta ciudad y del Estado de México se pongan a trabajar. Cada vez los hoyos son más grandes y más en esta ciudad, y eso es muy peligroso. Edgar, tú andas en moto y en la noche te juegas la vida. De por sí. No, las coladeras que se roban de metales. Las coladeras, es algo que... claro. Llegar a cualquier lugar son centenares de baches que no están tapados. ¿Qué está pasando con la ciudad? ¿Qué está pasando con las autoridades? Que se están robando las coladeras, también, todo. O sea, también es... Y las cámaras que funcionan y no funcionan porque, por ejemplo, acabo de leer una nota de que casualmente en lo que había de Azcapotzalco de la bodega, ¿qué creen? Las cámaras del C5 estaban bloqueadas. No servían. Qué casualidad. Qué casualidad. O sea, tienen que descubrir eso para darse cuenta que las cámaras no servían. O sea, vamos otra vez a estar coludidos, vamos otra vez a ver que es todo un entramado ahí lo que hay, porque si hay cámaras, pues que funcionen. Claro. Y si no están funcionando, que se encarguen de darles ese funcionamiento. Nos escribe a través de Facebook, estamos transmitiendo en vivo, en Facebook Live, en losproductores.com, en facebook.com/losproductores Grupo Radio Centro. Nos escribe Juan Aguilar Montoya, dice felicidades, por fin, solo por internet, ya no están en estación de radio. Saludos a la mesa, qué bueno que continúan con estos programas, los productores que tratan temas tan interesantes. Gracias Juan Aguilar, estamos por ahorita solo en internet, estamos trabajando duro, de verdad, para recuperar, para volver a montar las antenas en una nueva ubicación y muy pronto, cuestión de
yo te diré que varios meses, algunos meses, vamos a estar ya nuevamente en el 1110 de AM. Y me gusta decirlo porque vamos de regreso a nuestra casa, a nuestro lugar de origen, a nuestra raíz. Alguien decía por ahí que nunca se te olvide de dónde vienes para que sepas a dónde vas, y creo que nosotros tenemos muy claro que pues vamos a regresar al lugar que ha sido una estación de prestigio muy por encima de todas las demás propuestas radiofónicas que hay en el cuadrante. Estamos hablando de la inseguridad, estamos hablando de el semáforo delictivo. ¿Qué ha pasado con la delincuencia? ¿Qué ha pasado con la lucha contra el crimen? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Las escuelas, es decir, la Secretaría de Educación Pública está haciendo algo al respecto. El gobierno se ha manifestado en ese sentido. Las diferentes organizaciones sociales, no gubernamentales, han dicho algo al respecto, o solamente estamos discutiendo estos lugares comunes de no a la Guardia Nacional porque tienen visos de militares, que me parece un discurso absurdo, abyecto, pueril. Creo que es obvio, ¿no? Lo dijimos hace rato. O sí a la legalización de las drogas, también, o no a la legalización de las drogas, así es. Mira, sí. Dime, Edgar, dime. No, en ese sentido, mira, lo que dice el semáforo delictivo es que el 80% de la delincuencia organizada obedece al mercado de drogas, el 80%, según semáforo delictivo. Sí. Y que vamos a cerrar, o ya se cerró, más o menos, o alrededor de 28,000 homicidios, con diferentes variedades, para el 2018. Eso lo hace el año más violento de todos. Sí. Y 18% más respecto a 2017. Y luego dicen en el semáforo delictivo, lo dice Santiago Roel, su director, que por ejemplo Guanajuato subió el 150% de sus delitos. Tan solo Guanajuato. Luego Querétaro, Nayarit, Jalisco, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Michoacán y el Estado de México. Está muy bien que nos diga, subió por ahí, y estos son los estudios que tenemos, según reportan las secretarías de seguridad, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser algo mucho más estructurado y profundo. Por ejemplo, creo que más allá del semáforo delictivo, tienen que ir a fondo en el estudio de un mapa delincuencial geoeconómico-social. Es decir, así en un análisis rápido, no encuentro sentido por qué en Guanajuato subió a 150%. Tampoco en Querétaro. En Quintana Roo, no es Querétaro, es Quintana Roo. En Quintana Roo lo puedo entender porque tiene salida al mar. Sí. Nayarit también, Jalisco. Pero Puebla, no entiendo. ¿Y cuál es el tamaño de su población para decir que ahí se genera un consumo de drogas importante? ¿Por qué Puebla? Morelos, bueno, puedes decir Morelos porque está cerca de la Ciudad de México. Tamaulipas porque es frontera. Y Michoacán, porque ¿cuál es el tamaño de su consumo? El Estado de México, bueno, se entiende también, es un cinturón que rodea una ciudad hiperhabitada. Pero hay que entender por qué esos estados y cuál es el fenómeno. Y tampoco veo un análisis del aparato financiero de esos lugares, de su propio SAT, de cómo está trabajando la banca, si creció el PIB o decreció. Y no encuentro tampoco... Hay que juntar esos datos. Claro, para sí entender existen, qué pasa. Pero claro, hay que reunirlos. Tan solo decir hay 10,000 muertos o 20,000 o 100,000, pues me dice todo y me dice nada. Porque lo que yo quiero saber primero, el tamaño del mercado. Bien, pues para platicar de eso precisamente, y seguramente ya te he estado escuchando, tendrá alguna respuesta, está en la línea Santiago Roel, es director precisamente de Semáforo Delictivo, y tenemos los resultados de Semáforo Delictivo al cierre de 2018. Santiago, como siempre, Santiago Roel, qué gusto saludarte, bienvenido a Los Productores, habrás escuchado ya la reflexión de Edgar Cruz, ¿tienes algo, te merece algún comentario? Bueno, sí, en primer lugar, el fenómeno de homicidios, hay que entenderlo muy bien, tiene su propia dinámica. Estamos hablando de las ejecuciones de crimen organizado. No es cualquier crimen organizado, no es huachicoleo, no es robo de autos, no es trata de personas, ni tráfico de personas, aunque a veces se extiende a eso, pero el homicidio, el 80% de los homicidios en el país lo provocan las mafias ligadas al mercado del Estado, o geográfica, en el caso de las ciudades ricas o las ciudades turísticas.
Guerrero, ¿no? Y sí, nos preocupa mucho el tema del Bajío de Guanajuato, que se sitúa como estado con mayor número de ejecuciones en todo el año. Por darte una idea de lo grave cómo se ha deteriorado en los últimos 12 años, desde que entró el Plan Mérida y esta lucha frontal contra el mercado, buscando las cuentas públicas y el ejército. Antes del Plan Mérida teníamos alrededor de 2.000 ejecuciones de crimen organizado o de mercado negro de drogas al año, y ahora son 22.000, cerramos más o menos el año pasado, ¿no? Antes del Plan Mérida, el 20% de los homicidios en México eran ejecuciones, ahora es el 80%. Y se va deteriorando no solamente en los estados, estamos acostumbrados a ello, pudiera ser Tamaulipas, pudiera ser Michoacán o Guerrero, sino que se ha extendido a otras regiones. Parte de la explicación es el narcomenudeo, pero no necesariamente. También hay otras lógicas dentro del mercado de drogas, no necesariamente tiene que ser narcomenudeo, y eso explica el por qué Guerrero tiene una de las cifras más altas en ejecuciones de crimen organizado. Bueno, porque hay una producción de opio interesante y se pelean estas rutas, además del puerto de Acapulco, que tendrá su propia lógica. Más o menos por ahí va la explicación. Entonces, aunque en el tema preventivo reportamos una serie de indicadores de otros delitos, y hay estados que han trabajado muy bien en el tema de seguridad, si quieres hablamos de eso, pero el principal dolor de cabeza de México como país sigue siendo los homicidios. Este año cerramos con una tasa de alrededor de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, y compara muy mal contra el resto del mundo. La tasa mundial de homicidios es 4 veces menor a esto, ¿no? Es alrededor de 6.2, por ahí anda la tasa mundial. Y México, Colombia, Brasil, Venezuela son de los países que salen peor librados en este tema, ¿no? La solución también pues es muy fácil, si es tan puntual el diagnóstico, porque cada delito tiene su propia lógica, sus propias causas y sus maneras diferentes de atender cada delito, ¿no? Hay unos más fáciles que otros, hay unos muy puntuales. En este caso es muy puntual la causa, y es este mercado negro de drogas que nosotros mismos hemos creado con el prohibicionismo, y que luego se ha exacerbado con esta guerra frontal a un mercado. Los mercados no se combaten con balas, se combaten con principios económicos. Por eso la única solución, la única estrategia para empezar a bajar los homicidios en México, estas ejecuciones, es el tema de regulación de drogas, que siempre lo hemos propuesto nosotros en el semáforo delictivo. Más o menos así está el panorama. Ese es el principal dolor de cabeza. No todo en México está mal. Si quieres, ahorita hablamos de otros indicadores y de buenas historias de éxito en algunos estados, ¿no? Pero ese es lo que nos está provocando problemas, lo que nos hace vernos mal ante el extranjero y ante nosotros mismos, y lo que nos crea una sensación de desesperanza, de que no solamente no se está resolviendo, sino que se está empeorando, ¿no? Santiago Ruel, buenas tardes, te saluda Ricardo Silva. Pero parecería entonces que México era un país bueno, de gente decente, y de repente llegó el mercado de las drogas y nos volvimos delincuentes, nos volvimos asesinos, nos volvimos narcotraficantes. Perdón, pero yo no estoy de acuerdo en que ya con que quitemos el mercado, la prohibición de las drogas, entonces ya todo vuelva a la paz y a la normalidad, porque en ese sentido, cuando han habido el ataque frontal, por ejemplo en Michoacán, que se quemaron varias hectáreas de plantíos, la delincuencia en ese instante se dedicó a cobrar derechos de piso. A lo mejor no había muertos entre ellos, pero seguía la delincuencia, y se fueron sobre el ciudadano, y se fueron sobre secuestro, y se fueron para cobrar a los empresarios. Se diversificaron. Ahora nos enteramos que también hay metidas cárteles de drogas en el huachicol. Entonces, ¿en qué sentido podríamos tener esta esperanza de que efectivamente se quita el mercado negro y ya estos delincuentes se van a volver en empresarios respetables, de vendedores de drogas, drogas permitidas? Sí, mira, ojo, cuidado, nunca hemos aseverado que se va a acabar todas las violencias. Lo que hemos dicho es que es el primer paso, es la condición cero. Ok, entonces sería un inicio nada más. Sí, mira, nosotros llevamos más de 25 años dedicarnos a procesos de paz, trabajando con autoridades
autoridades, con ciudadanos, con ONGs en diferentes estados, y se han generado historias de éxito muy interesantes con reducciones radicales de delitos, la mayoría de los delitos, a veces no todos. Entonces conocemos bien el tema, pero en este caso, si no le quitas el dinero a las mafias, es decir, este delito en especial, este tipo de homicidios, de ejecuciones, si no desapareces el mercado a través de la regulación, nunca vas a poder bajarlo. Y no es el mercado de drogas ilegal el que genera la violencia, es la prohibición y luego la guerra que se le hace al mercado, porque vas dividiendo carteles, ¿no? Tú sabes bien que la estrategia ha sido capturar a los capos, y ¿qué sucede cuando capturas a un capo? Bueno, surgen otros. Se multiplica. Entonces, antes del Plan Mérida teníamos 3 o 4 carteles que manejaban la droga, mucho era el mercado de exportación, pero ahora con toda esta guerra que hemos equivocadamente empleado o ejecutado, pues ya no sabemos ni cuántos carteles hay, no tenemos muchos indicadores, pero en este tema, por lo oculto del tema, pero hay gente que habla de más de 400 carteles, mini carteles, si tú quieres, ¿no? Que se pelean en la plaza, se pelean en la esquina, se pelean en la escuela, se pelean en el antro, se pelean en el barrio, y se pelean a muerte, ¿no? El WhatsApp del narco son los muertos, te mando un muerto y tú me mandas otro, y nos vamos mandando mensajes con eso. Desafortunadamente, ahora, de que hay un tema económico que sustenta a familias, a jóvenes en situación de riesgo con el mercado de drogas, pues es lógico, ¿no? Y que habrá que pensar en qué actividades económicas se pueden generar para compensar la pérdida de ingresos de este mercado negro. También estoy de acuerdo contigo. Claro. Mucho se puede generar con la propia regulación. Si tú vas a regular el cultivo de la amapola, pues le estarás dando trabajo a los campesinos de Guerrero y de Sinaloa y de Durango y de toda la región del Pacífico que se dedican a eso. Si estamos hablando de venta de cannabis, está muy interesante la propuesta que hizo Morena en el Senado, pero no se ha aprobado. Se puede generar pues un negocio de $7,000 millones al año en toda esta industria canábica, tanto médica como recreativa, como industrial y demás, cosmética, que son ingresos, ¿no? No todo lo vas a resolver con regulación en el tema económico, pero bueno, hay que pensar que la misma regulación te genera oportunidades, ¿no? Y la otra, no todo mundo, un error que tenemos en el análisis es que creemos que todos los que se dedican a esto lo hacen pues porque están locos y son violentos. No es así, hay una razón económica, ¿no? Seguramente hay una minoría dentro de estos grupos violenta, la hay, el grupo armado, el grupo que no sabe hacer otra cosa más que matar, más que ejercer la violencia para defender el territorio. Pues sí, ahora sin dinero le vamos a dar más oportunidad a nuestras policías de tener éxito, pero ahora no, porque ahora están mejor armados y tienen más recursos las mafias. Pero al irles quitando esta fuente de ingresos importante, no dudo lo que tú dices, algunos intentarán hacerse recursos por otras vías, pero todo es más difícil sin dinero. No sé si te ha pasado a ti. Claro. A mí se me complica todo cuando me falta el dinero, ¿no? Hasta delinquir, sí. Porque no puedo corromper, porque no puedo amenazar, porque no tengo poder bélico, porque no tengo poder económico para estar haciéndome dueño del territorio y extenderme a otras actividades. Sí, Santiago, te habla Edgar Fernando Cruz. Estoy de acuerdo contigo. Yo personalmente estoy pro la libertad, que se legalice o que se libere el consumo de las drogas, más por el respeto al desarrollo de la personalidad que por un ataque inteligente hacia el narcotráfico. Pero así estoy, ¿no? Yo lo que veo en las cifras que tenemos, ya las leímos en la primera parte, es que no encuentro la profundidad de un mapa delincuencial geoeconómico-social. Por ejemplo, Guanajuato subió al 150%. ¿Eso no es la plaza? ¿De verdad hay muchos drogadictos en Guanajuato? No. Entonces, no. Bueno, uno. Luego, Quintana Roo lo puedo entender por el mar, la salida al mar y el tráfico hacia afuera. Luego, lo mismo Nayarit y Jalisco. Pero Puebla quizá por la puerta del sureste, o de verdad son muy pachecos en Puebla. Luego Morelos, pues porque está cerca la Ciudad de México, lo mismo que el Estado de México. Tamaulipas por un caso fronterizo. Michoacán. Lo que decías, sí. Me lo está repitiendo, lo entiendo.
Mira, te voy a dar un dato. Cuando hay un solo cartel que domina un estado, una ciudad, la plaza está tranquila. No tiene que ver con el consumo, sí, tiene que ver con la lucha por el territorio. Porque si no hay consumo, porque el efecto es el consumo, es el mercado, no hay más, o sea, si no hay consumidor, ¿por qué no va a pelear? Ojo, sí. Pero sí, siempre hay consumo, ¿no? Si tú vas a Mérida, ese es el tema. Si tú vas a Mérida, que es uno de los estados más tranquilos, sí, también hay consumo. Claro. Pero, y si te vas a un pequeño pueblo, pues entre menos dinero hay, menos consumo hay generalmente, ¿no? Sí. Pero el tema es cuando hay un solo grupo que domina un estado, una ciudad, la plaza está tranquila. Cuando se divide, y a veces la dividimos nosotros mismos por la presencia del ejército, sí, o esta estrategia de la DEA, es cuando se hace el pleito. Entonces, lo que yo te puedo decir que hemos observado a lo largo de los años, es que en este caso de Guanajuato, alguien se está peleando la plaza, y eso es lo que está generando los muertos. Si además del mercado de droga, hay otros incentivos como el huachicoleo o el cambio de autoridades o esto a saber qué más, por ejemplo en el Golfo de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, mucho es tráfico de personas, mafias que se dedican a eso. Sí. Pero si hay otro incentivo está bien, pero es un pleito entre mafias lo que está provocando esto, ¿no? Sí, yo creo que, si me permites el término, lo digo desde un punto de vista muy personal, me parece que es un problema paralelo. No sé el tamaño del mercado de las drogas, de qué tamaño es, pero no creo que sea mucho más fuerte, más grande que el tamaño del tráfico de hidrocarburos como lo estamos conociendo hoy. Y yo creo que hay de estas violencias, de estos números de muertos, yo creo que está muy mezclado y el tráfico de hidrocarburos y de petróleo crudo es mucho más potente que el mercado de las drogas. Vamos a dejarlo absolutamente. Vamos a dejarlo en esto. Mi respuesta sería, estoy de acuerdo contigo, nos faltan muchos números. De hecho, no hay números, no hay indicadores claros con respecto al mercado de drogas. Pero si sabemos que el regular las drogas les quita el negocio y les quita el dinero, pues vamos a darle para adelante y luego ya veremos qué más queda, ¿no? Pero no podemos echar todo en la misma canasta y pasarnos la vida haciendo análisis académicos e hipotéticos. Si ya sabemos que todos los países que han regulado una o varias drogas han logrado bajar violencia y corrupción de alto impacto, pues yo no sé qué estamos esperando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Porque yo creo, Santiago, que más bien hay intereses muy grandes creados desde diferentes grupos y cúpulas que no quieren que se legalice y que no quieren que se regularice ese tipo de cosas, porque hace rato se habló de un dato, el 80% de los crímenes corresponden a la delincuencia organizada, ¿no? Pues a mí me queda claro que la delincuencia organizada tiene cara y ojalá y tuviéramos sus nombres, pero me queda claro que no es un grupo secreto, ni es una cofradía, ni es una congregación, es gente que está bien instalada en el gobierno, en diferentes niveles, en el gabinete, en el Congreso, en los estados, en los municipios. Hay empresas, hay empresarios que permiten y que solapan este tipo de actividades y que dan de alta empresas. Ahí está el ejemplo que nos pone ahora con esto que está de moda del trasiego de las drogas y el transporte en el mar, mares de cocaína. De Lilia Pérez cuenta la historia de cómo se crean navieras falsas en Panamá que transportan en buques gigantes y en grandes contenedores las drogas enfrente de todo el mundo. Están las empresas, los sindicatos. Por supuesto, o sea, ¿qué es lo que te genera un mercado negro? Ese es el peligro, toda esta corrupción de alto impacto, todos estos narcopolíticos, y no somos la excepción en el mundo. Claro. Se da en todo el mundo. ¿Qué sucedía cuando estaba prohibido el alcohol en Estados Unidos? ¿Dónde estaba la corrupción? Pues estaba desde el policía de la esquina hasta el gabinete presidencial. Claro. O sea, no es ninguna sorpresa. Mira, el crimen organizado siempre trabaja de la mano con la protección gubernamental, eso no es novedad. Y lo que hay que buscar aquí es cómo quitamos de tajo, de raíz las cosas. Y la única manera de hacerlo en este caso específico del mercado de drogas, nada más, es regulando las drogas. Si tú estás hablando de robo de autos, ese tiene que ser un trabajo de la Fiscalía y de la Policía Estatal fundamentalmente. Nuevo León es un magnífico ejemplo, han logrado bajar, es decir, de los estados con menos robo de autos, y lo han hecho a fuerza de inteligencia, manejo estadístico y rendición de cuentas. Nuevo León, Sonora, que es un estado complicado por el tema de homicidios, sin embargo tiene la estadística más baja de secuestros, ¿no? Entonces, hay
cada delito, insisto, tiene diferente tratamiento, pero en este caso, homicidios, ejecuciones, no es más que mercado de drogas, específicamente. A lo mejor tienen otros ingresos, pero ejecuciones, muertes, homicidios, es mercado de drogas. Bien, pues Santiago, nosotros queremos agradecerte como siempre tu generosidad, tu tiempo, que estés con nosotros participando en este programa. Sabes que eres invitado permanente, gracias por compartir tu información y seguiremos muy atentos a ver cómo evoluciona este país. Porque, último, si me dejas decirte lo que quieras. Mucho, hay un estudio, no está actualizado, pero hicimos un estudio hace 2 años en donde hacíamos una correlación entre pobreza, corrupción, desempleo y delitos, muy interesante. Ahí está en nuestra página semáforo.mx y obviamente pues están todos los datos de los que acabamos de hablar, el semáforo delictivo nacional y los estatales. Semáforo.mx, ahí está nuestra página. Y a tus órdenes, cuando quieras invitarnos, con todo gusto. Gracias, Santiago. Gracias. Sí, porque nos das mucha luz, nos das otra visión, y bueno, tienes el rigor de la metodología y de las cuentas. Gracias, Santiago. Un abrazo. Otro para ti, Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. Bueno, pues ahí tiene la postura de una empresa que investiga. A mí me gustaría también escuchar la posición y conocer la posición de Estados Unidos, porque sigue siendo el principal consumidor de drogas y tiene que guardar silencio, y al mismo tiempo tiene que vender armamento, y al mismo tiempo tiene que invertir en la preparación de las policías, porque evidentemente, lo digo en buenos términos, hay una infiltración de los Estados Unidos en México, porque han venido a entrenar a los policías. La DEA fue la que capturó al Chapo. Claro. Perdone, pero ahí está comprobado, eran agentes de la DEA disfrazados de marinos los que detuvieron al Chapo, que quede claro, porque en México no había voluntad para detenerlo. De la DEA, Camarena, estado presente. Efectivamente, sí. Que era un agente de la DEA y que descubrió que la CIA estaba metiendo drogas y armas desde Colombia para que atizan el pleito entre bandas. Efectivamente. Atizan el pleito entre bandas. Pues me gustaría mucho escuchar esa parte, porque entonces probablemente seguimos con este discurso de doble moral, en donde sí, las drogas son muy malas, pero por otro lado se quedan callados porque hay que seguir satisfaciendo la demanda. Y la otra, me llama mucho la atención que estamos en el circo del Chapo, que está a punto de resolverse, estamos a unas horas de que se resuelva, y yo pregunto, ¿así le den pena de muerte 100 veces? ¿Así lo ejecuten 200 veces? El consumo va a seguir. Ya va a seguir. O sea, estamos en el camino equivocado. Ya coronó. Ya coronó 1000 veces. Por eso le hacíamos la indicación a Santiago Roel, que sí, despenalizar las drogas, pero si no cubres los otros aspectos donde estamos faltos, que es la corrupción, la impunidad y la incapacidad de nuestras autoridades, pues van a mutar y se van a dedicar a otra cosa. Necesitamos que todo este tejido social realmente sea, insisto, limpiado con FAF para que puedan funcionar todas estas ideas que desde luego tienen que aplicarse, porque de lo contrario no hay manera de salir. Si seguimos haciendo lo mismo, no va a haber manera que podamos. Y ahora que hablamos de territorio y de peleo de plazas, ¿no?, y disputa de plazas, ya en programas futuros, quizá mañana, cuando haya oportunidad, el caso de Venezuela... Espérate, ahorita lo vamos a tratar, vamos a tener unos minutos más, porque el programa que sigue tiene necesidad de que nos alarguemos un poquito. Entonces nada más déjame leer una llamada, mandar un saludo y continuamos, ¿no? Y si quieren hacemos alguna conclusión, ponemos punto y aparte y vamos con Venezuela, porque están en la mesa. Rápidamente Adriana Blanco nos hace una reflexión, se tomó el tiempo para llamarnos al 50 95 11 10 y dice: desafortunadamente el país ya no es lo mismo que hace 40 años, que salía uno sin ningún problema y sobre todo sin ningún miedo. Ahora es todo lo contrario, las autoridades no hacen nada, empezando con los presidentes, que ellos bien a gusto en sus residencias y sus ciudadanos muriéndose de miedo y susto sin poder salir a la esquina por un refresco. Debe de cambiar esto a la voz de hoy, como decía un presidente que no voy a decir su nombre porque me cae muy gordo. Y luego dice: aquí entre nos, la delincuencia de las drogas se acabaría de la siguiente manera: sin violencia y poniendo al gobierno federal expendios gratuitos de drogas y cada uno vaya por su dosis personal cada vez que la necesite, sin restricciones, y así terminarían con el narcomenudeo. Gracias, Adriana Blanco. Y le mandamos un saludo especial a Rodrigo Ruiz, que nos está escuchando. Rodrigo, gracias por estar aquí con nosotros. Te mandamos un saludo. Carlos Macín, desde Laredo. Laredo, mira. Señores, quiero recordarles que hace 50 años se abrió la Universidad de las Américas en Puebla.
Puebla, llena de extranjeros drogadictos. Puebla no conocía las drogas. Los extranjeros las exportaron e indujeron a los poblanos a ingerirlas. Bueno, también llegaron los alemanes con la Volkswagen, no sé si... A lo mejor ¿por qué les gusta más el hongo? A lo mejor en las llantas traían... Bueno, imagínate que es que parece que ese es el razonamiento, ¿no? Es el tráfico de drogas, bueno, pues que consumen mucho, o cuál es el tamaño del consumo. ¿Por qué se mueven ahí, no? ¿Por qué ocurre eso? Yo estoy por la liberación, es más, deberíamos de producir marihuana y de muy buena calidad, y para producir amapola como sigue de muy buena calidad, de manera legal, que consuma quien quiera consumir, quien no, que no quiera, ¿no? Pero ese es un tema, y el otro es que ver que por la producción, el tráfico, el manejo y el consumo, estamos como estamos. Mira, ahí hay un esquema de negocio muy interesante. Tienes la razón, y yo también lo apoyo. Si se legalizan las drogas, adelante, tenemos expendios, tenemos productores controlados, vigilados, sancionados por COFEPRIS, etcétera. Y esto también te genera, porque no faltan las voces, que también estoy de su lado, las voces que dicen, ustedes no saben de lo que hablan porque no han vivido una adicción, y no saben cómo se rompe la estructura familiar y social cuando hay un problema de adicción. Ahí está la otra posibilidad, y estoy hablando en buenos términos: fortalecer el sistema de salud, crear clínicas, lo cual nos llevaría a que haya carreras especializadas en adicciones, que haya gente que pueda estudiar eso, que se pueda dedicar a atender esos problemas, y entonces empezamos a cambiar el panorama, porque no es nada más legalizar y, como dice alguien, bueno, pues que todo el mundo fume o consuma cuando quiera. No, también hay que generar un poco de educación, hay que tener restricciones. El alcohol está ahí, pero todavía tiene restricciones, hay horarios, hay ley seca, no lo pueden consumir menores de edad. Ahora, ustedes dirán, no seas ingenuo, los menores de edad también lo consumen. Claro, pero eso ya es una cuestión de responsabilidad. Sí, y es una cuestión de educación, terreno, ¿no? Claro, que ese es pero entonces es un tema multidiverso, digamos, multidisciplinario, multifactorial, pero que incluye también la participación de la ciudadanía. Y que también, Willy, el tejido social sea desintegrado. Entonces, también eso es algo que tenemos que ir reconstruyendo y que no va a ser de un día para otro. Porque finalmente, por ejemplo, como el presidente hace poco que fue a Puebla y que dio incentivos de las tarjetas para los que ya no se dediquen al huachicol. A ver, si a mí en la venta del huachicol me gano 10,000 pesos y en la tarjetita me está dando 3,000, pues, ¿ves? Y si ya hay un tejido social que está tan desgastado, pues obviamente que son muchos los factores que se van a tener que trabajar para que se logre realmente un resultado positivo. Entre ellos la escala de valores, ¿no? Porque si refieres 10,000 pesos 3 meses sabiendo que vas a morir. Es correcto, ¿no? Y son comunidades completas, Willy, y familias completas. Estamos hablando de padre, madre, hijos, adolescentes que están metidos en ese tipo de negocios. Entonces va a ser muy difícil que cambies de un día para otro esa mentalidad que les ha dado dinero tan fácilmente. Recuerdo el ejemplo de Costa de Marfil hace 2 décadas, me parece. Costa de Marfil fue uno de los países más pobres de África y del mundo, desde luego, y también muy golpeado por el tráfico de marfil, por la caza totalmente irresponsable, criminal, animal. ¿Quiénes son más animales? De elefantes, malos animales. Humana, ¿no? La humana. Así es. Los humanos somos capaces de esas cosas. Entonces se decomisa un barco que llevaba varias toneladas de cuernos de elefantes. El presidente, uno que en ese tiempo era sultán o rey, bueno, tenía un cargo ahí nobiliario, manda a traer todas esas toneladas de marfil, hace una gran montaña en el bosque y le prende fuego. Dice, no vamos a alimentarnos del asesinato de nuestros animales. Esa es calidad moral. En el momento en que te dicen, pues sí, a lo mejor voy a ganar 10,000 pesos, pero sé que esto afecta a otros, sé que esto es criminal, ni modo, me voy a tener que conformar con los 3,000, pero no voy a formar parte, no voy a ser cómplice de esta delincuencia. Pero ¿qué tendría que pasar? Social, exacto, ¿no? ¿Qué tendría que pasar en esta mente para que hicieran ese cambio? Porque hubo testimonios que yo leía en Facebook que decían, ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no? O sea, pues escala de valores, Araceli, educación, responsabilidad, concepto de nación, comunidad, es eso, simplemente. Y la otra, que se aplique la ley. Si se aplicara la ley en este país, menos personas delinquirían, porque sabes que te castigan, porque sabes que te metes en un problema, porque sabes que te pueden meter a la cárcel e incluso que puedes perder tu vida encerrado en un calabozo. Pero como no pasa, los ladrones se ríen, los delincuentes se ríen.
¿no? Uno porque tiene otra formación, o no sé si hay un perfil determinado, pero pues uno no se atreve a decir, no me pasa nada, vamos a delinquir, al cabo que no me alcanza. Pues y luego las autoridades, porque si no hay carpetas, si no hay denuncias, pues ¿qué caso seguimos? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, ahora que hablan de denuncia no puedo hacer nada, ¿no? Exacto, entonces coludimos unos y otros tapándose como si no pasara nada, y ahí está el problema, y no hacemos nada. Punto y aparte, Venezuela, Edgar Cruz. Sí, bueno, ahora que hablábamos de las plazas, ¿no? Estuve estudiando documentos la tarde de ayer, la noche de ayer, y mencionamos a Cuba en su relación con Estados Unidos, cuando Estados Unidos lo ayudó para liberarse de España. Del yugo español, sí. El yugo español, y lo acompañó también Inglaterra o el Reino Unido, como quieran. Y lo ayudaron, pero se quedaron con la isla. Bajaron la bandera española y colgaron inmediatamente la americana, ¿no? Sí. Bueno, eso pasó, y me parece que se parece en algo a lo que estamos viendo en Venezuela, solo que ahora sí veo que es una disputa del territorio entre China y Estados Unidos. ¿Por qué digo eso? Bueno, a Castro cuando la guerra de los misiles se le adelantaron, Rusia y Estados Unidos negociaron sin que él estuviera enterado, ¿no? Sí, claro. Creo que algo le está pasando hacia Maduro. La negociación es China y Estados Unidos con Rusia de intermediaria. ¿Por qué? China tiene un proyecto expansivo hacia Latinoamérica, tiene invertido 40% de la inversión que tiene para el mundo, tiene otro tanto en Chile, en Brasil y en Argentina. Cuando en el 17 se reunieron los países para formar esto que se llama el Grupo de Lima, sí, señor, pienso que mucho fue para cerrarle el camino a China con su proyecto expansivo. China tiene 200,000 millones de dólares para invertir en Latinoamérica. Y hay que decir que la reserva más grande de dólares la tiene China, ¿eh? La tiene China, que además tiene que sacar los dólares porque tiene un desequilibrio interior, sí, señor, al tenerlos guardados. Bueno, entonces su proyecto es expansivo hacia allá. Con el proyecto de los países, los 17 países, los países de Lima en el 17, los que se reunieron en Lima, el Grupo de Lima, el objetivo era cerrarle el paso a China. Pero ¿cómo le cierras el paso a un gigante como China? Bueno, porque trae dinero, se unen todos con Estados Unidos, y China tendría que abrir otros caminos para seguir invirtiendo. Tiene inversión en Chile por los metales chilenos, básicamente. En Brasil, por el petróleo. Y en México, de toda la inversión que tiene en Latinoamérica, en México solo ha invertido el 1%. Porque Estados Unidos no lo deja. Porque Estados Unidos no lo deja. Me parece terrible. Mira lo que hablábamos ayer. Como son socios, sí, Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Sí. Canadá va con Estados Unidos y México se sale, pienso, ¿no?, que está empezando a buscar un camino con China. Ojalá. Está empezando, porque China tiene ahí cantidad de millones de dólares dispuestos a invertir en Latinoamérica, y tiene un proyecto expansivo para hacer lo que se llamó la ruta de la seda, que va a cruzar por tierra Europa, irá al Medio Oriente y buscará un puente a través del mar. Decía ayer Jorge G. Castañeda, Andrés Manuel tiene que desconocer a Maduro. Así lo hizo el gobierno mexicano con Pinochet y con Somoza. Sí, pero no estaba China de por medio, ¿no? Y Aguilar Camín dice, México pierde liderazgo si no desconoce a Maduro. Creo que es al revés. Ahora puede obtener un nuevo liderazgo, y será muy interesante mirar el mapa. Lo vemos si quieres después. Gracias a Jorge Aragón Sierra, que nos escribe y dice, excelente programa, primera vez que los escucho, pero desde hoy, desde Monterrey, los saludo y aplaudo. Los vamos a seguir y recomendar. Gracias, Jorge. Edgar Cruz, Araceli Pina, Ricardo Silva, gracias a usted, Marisol Ruiz, Guillermo Vázquez en la producción, Alejandro Ambrosio, Daniel Morales y Luis Alba en los controles, Samantha García y Pilar Rosales en los teléfonos. Mi nombre es William Yarnes. A continuación, Ramón Pieza con el programa Entornos, y mañana a las 3 de la tarde una emisión más de Los Productores. No se salga de la red.